En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Todo lo ha hecho bien. El Génesis que estamos meditando en estos días, cuando culminó la creación, dice que vio Dios que todo era muy bueno. Ahora es el hombre el que está viendo que todo lo ha hecho bien. Es que en el proyecto de Dios todo es perfecto. Es la libertad humana la que, desconociendo su carácter de criatura, quiere, engañándose a sí mismo y dejándose engañar, quiere ser lo que no es, quiere ser Dios. Y al desconocer esa relación fundamental se desequilibra y después tiene vergüenza y por eso se esconde y por eso empieza a ver todas las realidades negativamente. Era lo que el Génesis nos había descrito en esa página en que resume admirablemente el misterio de la caída del ser humano, del ejercicio negativo de la libertad humana. Cuando Dios todo lo ha hecho bien, cuando puso en manos del ser humano una creación extraordinaria, exuberante, en armonía absoluta, en donde el ser humano era la cima de la pirámide o el centro del círculo, pero para que responda por esa creación, que corresponda al plan de Dios. Pero viene desde fuera y llega al interior del ser humano la tentación, el deseo de ser como Dios, de negar por lo tanto su propio ser, porque el ser del hombre es ser criatura. Su ser no viene de sí mismo, su ser lo ha recibido, es criatura, y la tentación le hace ver que él puede ser igual a Dios. El autor sagrado emplea figuras, no tiene otro recurso para poder expresar este misterio del don de Dios que todo lo ha hecho bien y de la libertad humana que puede preferir el mal en lugar del bien. Entonces recurre a imágenes, empezando por la imagen del jardín, de un ambiente agradable para la vida, dotado de todo lo indispensable para la vida, para una vida sana, para una vida perfecta, para una vida en armonía. Pero desvía el ejercicio de la libertad humana en contra del mismo ser humano, solo que éste no se da cuenta y por la ambición se deja engañar. Y después nadie acepta la responsabilidad, porque cuando delante de Dios tienen que asumir las consecuencias, empezará el uno a echar la culpa al otro. Esa es la contradicción interna que produce el pecado. La realidad del pecado existe y es darle las espaldas a Dios. Y después de eso se desmoronan todas las relaciones que tenga el hombre consigo mismo, las relaciones con los demás, las relaciones con la naturaleza, todo se desmorona y se desequilibra. Empezaron a sentirse mal, a interpretar mal y con malicia
la situación que antes era normal. Empezaron a descubrir, dice que estaban desnudos. Es que nunca lo habían descubierto. Estaban dormidos, que nunca habían descubierto. Es la manera de empezar a leer negativamente la realidad. Y ese no es el problema de sentirse desnudo. Empezaron a ver el otro como rival. Empezaron a echar la culpa al otro. Empezaron a sentirse desmoronados por dentro. Entonces tenían que hacer responsable al que vivía con ellos. Y después empezaron a ser enemigos unos de otros. Y empezaron a encontrar que el trabajo es una carga. Y la mujer empezó a sentir que la maternidad es una desgracia. Todo eso que está llamado a realizar al ser humano, lo empieza a vivir de una manera desequilibrada por esa actitud de romper la relación que mantiene la armonía, de romper la relación fundamental que al ser humano lo centra en sí mismo y lo hace responsable de la creación y de los demás. Esa es la realidad del mal, del pecado. Todo lo ha hecho bien, pero nosotros lo hacemos mal. ¿Y qué es lo que ha hecho bien? A nosotros que tenemos dificultad para la convivencia, porque no podemos oír, y como no podemos oír, no podemos hablar. Esa es la representación que hace el Evangelio, escogiendo un enfermo típico, sordo-mudo, que tiene dificultad para la comunicación. Y la comunicación es fundamental para el ser humano, porque la incomunicación lo aleja, lo encierra en sí mismo, y alejado y encerrado se margina. Ese es el mal, no es el hecho físico de no poder oír y no poder hablar. Eso es lo que aparece, pero la consecuencia es no poder compartir, no poder estar en relación, sentirse aislado. Y el Señor viene, ¿y qué es lo que hace? Primero le abre el oído, la capacidad de escuchar, la capacidad de recibir, la capacidad de acoger. Y luego le desata la lengua, la capacidad de comunicar y de compartir. Primero de recibir, porque ¿cómo voy a compartir si no tengo nada? Porque no lo he recibido. Nadie da lo que no tiene. Entonces primero le abre el oído para que pueda escuchar y después le desata la lengua para que pueda hablar. Eso es lo que hace bien, porque lo restaura para la comunidad, porque lo vuelve a la vida verdadera, porque lo pone en relación como debía ser desde el principio. Pero la libertad humana optó por un camino contrario, creyendo, dejándose engañar, que iba a encontrar la felicidad y a ser el dueño de su propia vida. Desconoció la relación fundamental que lo sostiene, y por eso desconocida esa relación, porque rompió con Dios, le dijo no a Dios. Eso se llama pecado. Y el ser humano es libre de decirle no a Dios, pero también tiene que responder por las consecuencias, porque rompe esa relación que es la estructural, la fundamental, sobre qué va a amarrar las demás relaciones. Pronto vendrá el asesinato del hermano, porque si rompe la relación con Dios, como consecuencia rompe con los demás, rompe con el mundo. Empieza a sentir que la creación es adversa y empieza a manipular y abusar y a dañar la creación. Las consecuencias las estamos viviendo nosotros. Por eso clamamos por el cuidado de la naturaleza, porque la realidad del pecado nos puso en contra de la naturaleza, en contra de los demás, en contra de nosotros mismos, porque rompimos en libertad la relación con Dios. Mientras Dios todo lo hace bien, mientras Él nos dispone para la comunicación, mientras nos abre los oídos, nos desata la lengua, nosotros estamos cerrando la vida, incomunicándonos. Mientras Él nos va creando puentes para las relaciones, nosotros estamos edificando muros. Pidámosle al Señor que todo lo hace bien, que a nosotros nos capacite para recibir todo bien, para cuidar el bien, para custodiarlo, para comunicarlo y para hacer el bien, para dejar de ser destructores, para que cuando nos pida cuentas de la creación que ha puesto en nuestras manos, podamos responderle con satisfacción. Que el Señor nos ayude, no solamente a admirar como la gente de su tiempo
¿de dónde saca él esta sabiduría? Todo lo hace bien, sino a seguirlo de verdad y a conformar la vida con el discipulado que él nos está proponiendo, para que Jesucristo se forme en nosotros. Pero se formará si le abrimos campo, si le abrimos las puertas